Conectar con nuestra esencia, con nuestro ser, bueno, requiere de procedimientos que varían según las creencias. Hoy conoceremos algunas técnicas guiadas por la escritora que nos visita. Placeres de la lectura. Se trata de un programa que podemos definir como un espacio, o mejor, un universo pleno de momentos. Con ustedes, Graciela Berti. Ella es Sol Cibal. Bienvenida, Sol. Hola, Graciela. Muchísimas gracias por esta oportunidad y este espacio para, contarles a la audiencia de mi actividad. Que es bastante. Sol, además de escritora, es actriz de teatro, consejera con Flores de Bach y facilitadora de talleres de psicodrama y escritura terapéutica. Tiene publicados varios libros, entre los que se encuentran estos títulos: Destino oculto, La llave de amor, Cuando muere el amor, y el último, Una aventura del alma. También ha participado en diferentes antologías y tiene relatos premiados como Crónicas de un engaño en el 2021 y La casona del abuelo en el 2015. En uno de los prólogos leí que siendo niña y joven tuviste varios intentos de ser escritora porque querías serlo. En poesía, te iniciaste en la poesía, luego en la narrativa porque querías escribir una novela. Y bueno, fueron intentos que se fueron diluyendo por distintas razones. Pero tal parece que cuando uno desea algo fuertemente, en algún momento llega. Contanos cómo fue ese proceso. Así o cuándo es. llegó. Sí, que siempre me preguntan cuándo me surgió esta iniciativa por escribir y yo digo que ya nací con eso, porque un poco antes de cumplir 5 años, a mí es como que se me despertó la gran necesidad de aprender a leer para saber cómo se escribía un libro, porque mi idea era escribir una historia y además de eso jugaba con que yo presentaba mi propio libro, me subía a un banquito y dramatizaba, idealizaba, con un seudónimo me había puesto todo un nombre artístico y bueno, y que frente al público yo presentaba mi escrito. Fue así que, bueno, en mi casa comencé a molestar a mi familia para que me enseñara a leer y siempre me decían lo mismo: no, conformate con mirar las figuritas, los dibujitos, porque vos sos chiquita hasta que no vayas a la escuela. En mi época no existía el jardín de infantes, se iniciaba directamente en el primer grado. Y yo no, todo el tiempo molestaba, era una necesidad pero imperiosa de poder aprender a leer para aprender a escribir. Entonces la hermana menor de mi mamá, que es como una hermana mayor porque nos llevamos muy poquitos años, ella un día, aburrida, me dice: ¿querés que juguemos a la maestra y a la alumna? Y ella en 1 mes y medio me enseña a escribir. Como a los 2 o 3 meses, bueno, me fue enseñando a leer y aprendí a leer de corrido bastante bien. Y ahí fue de que 5 años y medio yo leía a la perfección. Y empecé a escribir mis primeras frases, inspirada, con, todo un mundo de fantasía. Y así fue, ¿no? Cuando inicio primer grado, la maestra ve que realmente escribía tan bien y todo lo demás. Bueno, siempre me elegían para los actos, leer las prosas, los discursos. Entonces inicié sin querer todo un camino que después ya me convocaban a escribir las glosas, escritos para los actos. Y bueno, 17 años empecé a escribir poesía, tal es así que después ya a escribir más narrativa. Pero bueno, las circunstancias de la vida quedó todo ahí, en stand-by, cosas que te exige la vida hacerte cargo, hasta que después de muchos años ya siendo terapeuta, un buen día tomo conciencia que durante 6 meses la mayoría de la gente que acudía a mis consultas con terapias con Flores de Bach y otras técnicas que usaba, eran personas que
padecían de un vacío existencial, de no saber cuál era su camino. Y ahí yo sentí que, digo, tengo la vivencia, la experiencia personal y también de acompañar a otras personas. Esto se tiene que transformar en un libro y que todo esto llegue a más personas, inclusive personas que no están al alcance de mi presencia. Bueno, fue así que un día comencé en el patio de mi casa con una Nobu y todos me preguntaban qué hacía, nunca supieron qué hacía, yo decía que estaba escribiendo composiciones, relatos sueltos. Bueno, pasó el tiempo y hasta que un día a mi hijo le digo, acompáñame hasta una empresa de encomiendas que me tenés que ayudar a cargar unas cajas. Bueno, él me ayuda, todo. Cuando llegamos a casa y abro las cajas, le digo, este es el libro de mamá. Todavía me emociono porque fue tan bonito esa experiencia. Y bueno, así surgió cuando ese Destino Oculto. Y ahí cuento parte de mi historia personal, cómo llegué a desarrollar bueno, los talentos que uno ya trae, pero que a veces las circunstancias de la vida te lleva por otros caminos, te confunde un poco, pero que todo forma parte de la experiencia. Bien, y es así que surge Destino Oculto en el 2016, que es un libro que tiene varios relatos. Cada relato forma parte de un capítulo y a partir del capítulo 12 ya aparecen sugerencias prácticas para conectar con el propio destino. Y en esto yo quería mencionar un par de cosas. Primero, me llamó la atención un epílogo al comienzo que dice: todos tenemos un destino que da sentido a nuestra vida. Algunos lo conocen desde temprana edad, lo reafirman y concretan con el paso del tiempo. Para otros, descubrir su destino les lleva gran parte de su vida. Lo importante es no rendirse y confiar. Cuando llegue el momento apropiado, el destino se revelará. Sí. Es así, bueno, confío en que muchos casos han dado fe de esa narrativa, de ese escrito. Y aparece un concepto que es la conciencia superior. Cuando apelamos a la guía de nuestra conciencia superior y captamos su mensaje, liberando los deseos de nuestro ego, estamos seguros que la información que estamos recibiendo es la mejor opción para nuestro crecimiento personal y un beneficio para el resto de la humanidad, ya que nuestro accionar no interferirá en el desarrollo de los demás y además aportará un grano de arena para colaborar en la evolución general. Explícanos un poquito esto. Sí. Parece como un trabalenguas o algo muy rebuscado, pero es mucho más simple de lo que parece. Cada ser humano cuenta con esa guía superior. Ese yo superior del que hablo no es de que sea superior como un estatus, ¿no? Es superior porque reside en otro plano de conciencia donde ya sabe por adelantado todo el camino que hemos elegido para esta existencia física. Entonces yo en ese libro doy un ejemplo a través como de un cuento de un ser humano que va transitando por un bosque, no sabe dónde está el peligro, puede haber un pozo, una trampa de leones, puede haber un oso, puede haber espinas, no sé, el camino cortado. Entonces hay un águila que vuela sobre el bosque, que ese es el ser superior, y le va guiando, mira, dobla a la izquierda, anda un poquito para allá, hace 100 metros, dobla a la derecha, hasta llegar a la casita del bosque. Bueno, esto es hasta llegar a cada experiencia que cada uno tiene que transitar como aprendizaje personal, como un medio para fortalecer los propios talentos, las propias habilidades, y a su vez, en ese transcurrir de cada accionar personal, siempre está inspirando al entorno
o haciendo una actividad que colabore con el entorno. Y esa conexión con esta conciencia superior, ese águila, Sí, también podemos llamarle, o hay gente que le puede llamar Dios a esta conciencia. en realidad lo que se le llama a Dios es la conciencia unificada, es decir, es la unidad total de la cual cada ser humano proviene. Es como si somos una gotita de ese gran océano que es esa conciencia universal. Pero esa gotita que se individualiza y toma una forma física, a su vez, tiene su gota más elevada, que sería el águila del bosque. Y obviamente también para observar las indicaciones del águila es como que tenemos que estar atentos, ¿no? Por Porque si estamos supuesto. como muy inmersos en problemáticas y demás, es como que ni los oídos ni los ojos, no hay Por percepción, supuesto, ¿no? exacto, las señales, esa vocecita sutil que no es una voz real, sino es a través de la intuición o de señales externas, tenemos que estar, digamos, con la mente quieta y atentos. Esa atención también se logra con espacios de silencio o a través de la creatividad. Yo he comprobado que cuando una persona está ejerciendo algo creativo, está en Está en conexión conexión. directa con su conciencia superior. Obviamente la meditación también Por ayuda, con supuesto, más por razón. supuesto. Aquí encontré, como les decía, los relatos forman parte cada uno de un capítulo y no son breves, por cierto. Entonces, más o menos seleccioné uno, que además que me gustó mucho, y todos tienen un epígrafe, y este dice en el capítulo 4, cuando llegue el momento oportuno para encontrar nuestro destino, el universo entero nos apoya y nos da señales que solo nosotros mismos podemos interpretar. Las vacaciones habían comenzado y con ellas un periodo óptimo para la reflexión y la observación en retrospectiva de todo lo que había acontecido ese año, lo cual había sido muy intenso para mí debido a los desafíos que debía enfrentar, que había resuelto con éxito a pesar de todo el sufrimiento físico y emocional que me habían causado. Me sentía feliz de haber comprobado que no estaba desequilibrada mentalmente, que solo poseía una extraña capacidad que todavía no terminaba de comprender, pero me tranquilizaba el hecho de saber que otras personas conocían del tema y además que otras culturas ya poseían la capacidad de recordar sucesos de sus vidas anteriores y la utilizaban como una herramienta de crecimiento personal y grupal. Contanos, ¿qué es esto de que otras personas conocían del tema y otras culturas ya poseían esa capacidad? Claro, fue una etapa de mi vida en que todo lo holístico o lo alternativo era muy tabú. Entonces yo estaba en la universidad cursando una carrera de la cual me disgustaba mucho, no, llegó un punto en que ya no podía soportar, por eso hablo de ese sufrimiento físico y emocional, no podía soportar ahí. Es más, mis compañeros me decían, yo no sé qué haces vos en esta facultad, si vos, tus capacidades son otras, pero bueno, en una familia, digamos, ortodoxa que no podía visualizar de que yo venía con otro esquema distinto al que ellos habían eh, predicho o que esperaban de mí, ¿no? Ellos veían que yo tenía la capacidad para estudiar y dijeron, bueno, vas a estudiar esto, pero no era lo que a mí me gustaba o me llenaba el alma. Entonces era muy curioso de que yo siempre a mis compañeros les aconsejaba cuando estaban tristes o cuando tenían una discusión con su pareja, bueno, distintas situaciones, ¿no? Y ellos se aliviaban y se recuperaban muy fácil y eso para mí era felicidad, pero nadie en mi entorno me comprendía. Entonces cuando yo hago un gran cambio en mi vida y cambio de entorno social y y la vida me ofrece contactarme con personas que hablaban de lo mismo que a mí me pasaba,
de esa sutileza en poder detectar el dolor ajeno, esa capacidad o esa fluidez en decir, mirá, no te preocupes, o sea, darle una orientación para salir de ese caos emocional. Entonces yo me relajé y ahí empecé a sentir de que no estaba desequilibrada o fuera de foco, como me decían en mi familia. Todo el tiempo yo escuchaba, tenés que ir a terapia porque vos no estás bien, algo te pasa, porque claro, no pensaba igual que ellos. Cuando yo comienzo a reunirme con personas que sí entendían lo que me pasaba y que les pasaba algo similar, entonces ahí comprendí, dije, no, esta es una señal del universo para que yo realmente haga lo que mi alma vino a hacer, que es bueno, ayudar a las personas desde lo terapéutico, desde todo lo que hago hoy en día, ¿no? Pero Me parece otra figura por ahí que es el libro propio. ¿Cómo es eso del libro propio? ¿Es posible que hayamos escrito nuestro propio libro sin saberlo, sin intuirlo siquiera? sí, es muy metafórico, pero también es una realidad que, ojo, lo que voy a decir es mi percepción personal. Cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera con respecto a esto, pero he podido comprobar y otras personas con las cuales he interactuado también hemos llegado a la misma conclusión de que cada uno escribe su propio libro, su propia historia, antes de venir a este mundo. Porque realmente cuando uno empieza a darse cuenta de que todo lo que sucedió era perfecto y que tiene una concatenación perfecta, hasta los sucesos duros o Adversos, trágicos, claro. adversos, y que eso permitió un crecimiento y ese crecimiento permitió subir un peldaño más en lo que hoy somos. Realmente a mí no me quedan dudas de que es así, de que escribimos nuestra historia. Y es más, la reescribimos mientras estamos en esta encarnación física día tras día. O sea, ¿se puede corregir esa escritura Sí, originaria? totalmente, totalmente. Y te pongo un ejemplo muy simple para que quede claro. Por ejemplo, vos creciste toda tu vida enojada con tu papá y decidís que no lo vas a perdonar nunca. Ese mismo energía o esa misma halo de rencor que te va a rodear toda tu vida va a traer situaciones adversas que no estaban en tu destino. Pero vos decidiste no perdonar a tu papá cuando tu elección original era aprender de que lo que tu papá hizo, ver de que lo hizo también por sus propias heridas o todo lo demás, y poder llegar a gestionar ese amor natural y agradecerle por la vida y por las experiencias adversas que también puede haber ocasionado. Entonces ahí seguías tu destino con liviandad y atraías nuevas circunstancias desde esa sanidad emocional. En cambio, si vos decidís no hacerlo, tu destino cambia porque vos decidiste en el presente. Ocurre que acá en la parte que comienza con el capítulo 12, aparecen unos cuantos títulos o subtítulos, en este caso creo que son 11, que no sé si siguen un orden predeterminado o depende del caso, es el que se aplica. A mí me gustaron dos títulos. Uno precisamente tiene que ver, que es el número 10, ¿no? Perdonar y perdonarse, que por allí hasta es lo más difícil. Dice, este es un aspecto fundamental a la hora de conectar con nuestro plan de vida, ya que si transitamos la vida enojados con nosotros o con los demás por no tener claro nuestro propósito, nos alejamos de la conexión de nuestra conciencia superior, impidiendo acceder al contenido de nuestro propio destino. Y hay otro que me encanta, el agradecimiento. Dice, agradecer cada evento, cada situación de nuestras vidas es la mejor manera de abrir las puertas al contenido de nuestro destino. Hay más, hay muy Sí, interesantes hay todos. varios, pero sí, has nombrado dos de los primordiales
no solo para encontrar nuestro propio destino, sino para abrir puertas en nuestra vida diaria, ¿no? Como te decía recién, el resentimiento, el enojo es una de las energías más densas que está bloqueando nuestras posibilidades, nuestra expansión en todos los ámbitos y también nos cierra puertas, ¿no? Y el agradecimiento es todo lo contrario, es esa energía expansiva que si uno agradece lo bueno y lo no tan bueno, porque lo no tan bueno Por algo llegó también. por algo llegó, porque lo no bueno muestra algo que no estaba resuelto o algo en lo cual podemos crecer. Y ojo que esto es muy ambivalente, porque en reuniones me ha tocado personas que me han dicho, claro, es fácil hablarlo cuando no te toca. Por ejemplo, se murió un ser querido. Bueno, agradecerle la vida que te dio, los momentos que te regaló, pero no te quedes estancado en el sufrimiento, en el rencor o en por qué la vida fue cruel. No, todos vamos a llegar a ese momento de partida. Entonces creo que tenemos que ser agradecidos hasta en eso. Obvio que el dolor es inevitable y Sí, sí. solamente el tiempo te ayuda a Sí, sí, procesarlo y ese duelo. trascenderlo. Pero muy distinto es quedarse apegado a ese dolor y no poder agradecer todo lo que esa persona significó. Es como largar un ancla Exacto. y te estancás. O sea, Sí, con un ancla largada, tu barco no va a despegar más. Muy buen ejemplo, es tal cual. Es quedarse ahí estancado y hay personas que llegan al final de su vida estancados en ese hecho y se perdieron todo ese trayecto maravilloso de vivir nuevas experiencias. ¿Cuántas pequeñas sutilezas o sea, seguramente se reciben muchas señales, ¿no? Tan Sí. sutiles que, bueno, por allí pasan desapercibidas. Totalmente. Sol, contanos de la escritura terapéutica. Bueno, ese es un emprendimiento que logré comprobar a través de más de 22 años de tarea como terapeuta emocional, en donde es un recurso que las personas las hacía yo emplear en las consultas y me di cuenta que es un recurso muy liberador, muy liberador. Entonces, con el tiempo fui creando un taller rescatando todos esos recursos que fuera lo más efectivo y lo más rápido posible para que la persona lograra una tarea lo más completa posible en esas 2 o 2 horitas y medias que dura el taller. ¿Hay técnicas específicas para la escritura, para este tipo de escritura? Hay muchas técnicas, por eso te decía que algunas las rescaté de la neurociencia y todo lo que hablan, el impacto de la escritura en el cerebro, cómo activa la producción de ciertas hormonas beneficiosas para el buen ánimo y neurotransmisores, pero también incluyo recursos propios que fui descubriendo en este accionar, ¿no? Y palabras claves, esto me llegó así como por inspiración divina, que ayudan a resetear los patrones o creencias que tenemos en el inconsciente y poder generar nuevos comandos de acción. Porque mientras no modifiquemos lo que tenemos ahí guardadito y anclado en el inconsciente, eso se transforma en nuestro destino, lo dice un gran psiquiatra que fue Carl Jung. Así que a través de estas palabras claves es mucho más accesible poder modificar esas creencias o esos patrones o esos hábitos, más cuando los mismos provienen de una herencia familiar, que a todos nos afecta, ¿no? Sí, como dice Puig, Alonso Puig, con decisión y voluntad se puede variar hasta un patrón genético que hasta hace poco era imposible pensarlo, ¿no? Sí, pero ahora por suerte la epigenética ya da fe de eso, así que sí. Bueno, tenemos este otro libro, Cuando muere el amor, con un título, bueno, muy sugerente, y aquí la autora dice algo muy lindo. Está ambientado en nuestro San Rafael, en nuestra hermosa ciudad. Y basado en un hecho real. Y basado en un hecho real. Sí. Claro que dice, cuando muere el amor. Podemos pensar entonces que se trata de una historia
quizás triste, no lo sé, nos va a contar algo la autora. Bueno, así en grandes rasgos, cuenta la historia de una consultante que acude en busca de ayuda después de su separación, en donde, bueno, se enfrenta a la decepción de haber perdido a su familia principalmente, un matrimonio que ella daba por sentado que duraría toda la vida, en una sociedad como la nuestra, en donde no es fácil una mujer sola que nunca trabajó salir al medio, conseguir los medios para mantener su hogar, autorrealizarse como mujer, y después las nuevas oportunidades, digamos, a nivel afectivo, como también la sociedad condenaba porque no cumplía los mandatos tradicionales que están instaurados socioculturalmente, ¿no? Entonces, bueno, cuenta un poco también las causas de por qué el amor se muere en una relación, y todo este tránsito que esta mujer tuvo que vivir. Es un libro muy particular, porque bueno, esto es propio de mi creatividad, por ahí o estas ideas un poco fuera de lo común, en donde en el primer capítulo, que ahí lo voy a mostrar, comienza el primer capítulo, página y media, y está la palabra fin. Bueno, entonces esto tiene toda una connotación también psicológica que después explico en las páginas posteriores. Y bueno, desde ahí más o menos se pueden dar una idea de que dentro del relato hay un montón de tips de autoayuda para superar todos estos. Y por lo que pude apreciar, también tiene un final feliz. Sí, tiene un final feliz. ¿Podemos considerarlo una novela? Sí, yo creo que sí. Sí. El editor, cuando recibió el archivo para editar el libro, me hizo una devolución que me dijo, más que una novela, es un tratado sobre el amor. ¡Uy, qué honor! La verdad que me sentí imperdible, feliz. Entonces. Está escrito en un lenguaje muy sencillo, como me gusta a mí, muy como si fuera una charla de café, para que todo el mundo pueda rescatar la esencia y no se evada con palabras rebuscadas, Y menos con ese tema, ni precisamente. muchos recursos literarios. Sí. Bueno, el psicodrama también es una de tus terapias, ¿no? De la que aplicás en tu consultorio. Sí, esto es más contemporáneo. Hace 2 años apenas que bueno, hice la instrucción de psicodrama, que es teatro terapéutico, y que es un recurso que realmente lo incorporé como en primera instancia porque viene a resumir un montón de otras técnicas que yo empleaba, y en poco tiempo y en pocos pasos se pueden lograr grandes resoluciones, grandes liberaciones. El psicodrama básicamente utiliza los recursos del teatro, pero no es teatro No como... es más bien impro, podríamos decir. Ni siquiera impro. Es. Se utilizan los recursos del teatro como es delimitar un escenario, la persona pasa en escena a representar su escena dramática o su escena adversa de su propia vida. Su conflicto. Su conflicto, que puede ser físico, emocional, de salud, de relaciones. El psicodrama funciona muy bien para conciliar relaciones, cualquiera sea, de pareja, de madre-hijo, de laboral, en un curso de alumnos. Bueno, y entonces, bueno, se representa esa escena o ese conflicto, y todos los otros participantes forman parte del público, y a través de técnicas específicas que fue creada justamente por un psiquiatra, se va buscando cuáles son las causas para que la persona vea las causas, de decir, porque estoy frente a esta relación, estoy funcionando con la herida de mi padre o el trauma de tal, por eso grito cada vez que la persona, ¿me entendés? Entonces más o menos la persona va interactuando y va observando cuál es esa causa de ese conflicto, y después otras técnicas para liberar. Porque la memoria de
todo lo que nos pasa queda en el cuerpo. Y esto lo dice Bruce Lipton a través de su trabajo, que es un biólogo, que logró escanear la memoria celular, cómo todo se acumula en la célula. Entonces nosotros podemos hacer un trabajo mental, emocional, cambiar patrones, cambiar nuestra forma de actuar, nuestras emociones, pero si no sacamos la memoria del cuerpo, volvemos a reincidir en lo mismo. Todo esto lo fui aprendiendo por experiencia propia. Por eso el psicodrama ayuda a restablecer, a liberar todo eso del cuerpo y de todas nuestras partes. Pero la escritura me imagino que también es muy liberadora en lo mismo o en otro aspecto. La escritura ayuda a la liberación emocional y psicológica, pero no ayuda en la parte del cuerpo. Por eso que juntando las dos técnicas hacemos una tarea integral. Porque el psicodrama, perdóname que me faltó redondear, al trabajar a través del movimiento y la creatividad espontánea, es trabajar con la guía de la conciencia superior. Y esto, el creador, que es Jacob Levi Moreno, decía que el psicodrama es un método para poder oír la voz de tu propia alma. Wow. ¿Las flores de Bach colaboran en esto también? Sí, muchísimo, muchísimo, porque también lo descubrió otro genio que es un médico, Edward Bach, a través de toda una historia preciosa que tiene de su propia experiencia personal, y guiándose por la intuición, él se va al bosque y comienza a descubrir las flores. Las flores son extractos de distintas flores, algunas conocidas acá en la Argentina y otras no, porque esto proviene de Inglaterra, de las cuales cada una de esas esencias florales trata un estado emocional o mental diferente y un tipo de personalidad diferente. Esto muy poca gente lo conoce. He visto por ahí que agrupa como en arma 7 grupos o de conflictos o de situaciones que puede presentar el paciente. Son 5 grupos distintos de flores, pero en el frasquito que se prepara pueden ir hasta 7 esencias como máximo. ¿Por qué? Porque él comprobó que si sumamos más esencias, por ahí se superponen los estados y no se terminan de resolver bien. Entonces, hasta 7 estados diferentes podemos tratar con cada frasquito. Si, digamos, hay situaciones que se repiten, bueno, en el próximo frasco se va haciendo toda una entrevista, se ve qué se modificó, qué no, y se pueden cambiar, digamos, esas esencias. ¿Y existe así alguna que sea como una terapia ante un shock, algo rápido, fuerte? Sí, totalmente. Este médico creó el Rescue Remedy, que es una flor que es un compuesto de 5 esencias en una sola esencia, digamos, un extracto muy concentrado de 5 esencias, que justamente actúa en casos de shock emocional, como es un accidente, la muerte de un ser querido, o hasta una entrevista laboral, o ir al dentista, o ir... Sí, eso que te saca de foco Te saca de foco, entonces eso se toma antes, si es previo a una entrevista laboral, o ir a un médico, o algo, digamos, que puede generar un shock emocional, o inmediatamente después si ya sucedió el hecho, como es en el caso de un accidente, un robo, o la pérdida de un ser querido. Bueno, aparece un último libro que tiene un formato digital, podríamos decir, por el momento. Se llama Una aventura del alma. Contanos de este último libro. Aquí traje impresa para que se vea la portada. Bueno, también este libro tiene una historia muy bonita porque surge... creo que no surge de algo muy bonito, pero la historia sí termina voy a contar cómo surge la idea del libro y después en lo que se transformó. Surge de una charla informal y efímera con mi hijo menor, en donde un buen día me dice: mamá, yo no entiendo lo que vos escribís, porque era chiquito en esa época. Y entonces me dice: ¿por qué no escribís algo con portales dimensionales? Dice, y toda esa cosa que nos gusta a nosotros los adolescentes. En ese instante, mi mente y mi corazón se unieron en una idea y dije: yo tengo que escribir un libro que
que ayude a superar el bullying en las escuelas, porque era como una época, y bueno, actualmente también, pero Sí. donde empezó todo este tema con mucha preponderancia. Bueno, tal es así que al poco tiempo empiezo a escribir el libro. Cuando estoy terminando el primer capítulo, aprieto Enter en la computadora y se me borra todo el archivo, no quedó nada. Yo dije, bueno, esta es una señal de que el universo me está diciendo de que no tengo que escribir este libro, y lo abandoné. 2 o 3 meses después me surge así esa corazonada de que no, que el libro yo lo tenía que escribir, pero no orientado al bullying, orientado al suicidio juvenil. Bueno, de ahí se imaginan el impacto para mí. Si bien la vida me llevó a tener experiencia en personas con depresiones graves, intentos de suicidio, pero era una responsabilidad enorme. Aparte, un tema tan candente, llevarlo a la mirada de un adolescente. Entonces junté las dos cosas. Dije, acá tiene que haber una historia de aventura, de portales mágicos, pero orientados a este tema. Y bueno, y así empezó un largo camino en donde logré escribir esta historia es una historia de realismo mágico, donde a través de portales dimensionales, bueno, el protagonista va descubriendo secretos de su pasado, va descubriendo los designios de su alma y los misterios de la muerte, que eso es lo más importante. Claro, sí tiene elementos sobrenaturales, diría, ¿no? Sobre todo. Sí, que son sobrenaturales para la ficción, pero en realidad están respaldados por todas estas investigaciones que están haciendo los científicos a través de la física cuántica. Pero qué bien. Sí. ¿Hay un proyecto de editorial, digamos, sobre este tipo de formato? Sí, es el próximo paso poder editarlo en papel y que podamos tenerlo acá localmente, así que Bueno, sí. lo estaremos esperando y mucha suerte con eso. Sí, gracias. Bien, Sol Sival, como dije al principio, también tiene algunos de sus relatos que han recibido premios y creo que nos ha traído uno para su lectura. Sí, así es. Bueno, el año pasado aquí en San Rafael se convocó a los escritores locales a participar del concurso San Rafael y yo. Habían 3 categorías. Bueno, yo participé con un cuento en donde había un nivel académico increíble porque los que participaban, la mayoría eran profesores de lengua y literatura, bueno, gente que hace muchísimos años que viene incursionando en la literatura. Bueno, yo participo con el cuento La casona del abuelo y recibo una mención especial, lo cual me llenó de orgullo, y hoy lo traigo para compartirlos con todos ustedes. La casona del abuelo. En mi sinapsis neuronal se entretejen las andanzas en el paraíso. Una casona de estilo colonial, abandonada después del deceso del único heredero, situada a pocas cuadras de casa en un icónico barrio de la ciudad de San Rafael. Una propiedad que, a pesar de la soledad obligada, emana aroma a hogar y alegría familiar. Su escalinata rústica es el acceso a la puerta principal y también al arca de los recuerdos, en los años de infancia, en la casona de mis abuelos. La hierba mojada y el musgo ancestral acentúan el encanto de los árboles de troncos abultados y corteza añeja, de las enredaderas con hojas grandes y la infaltable parra cubriendo la glorieta de alambres herrumbrados con sus hojas y zarcillos desprolijos. Sus paredes de adobe son una auténtica caja de resonancia. Solo basta unos instantes de atención plena para percibir las emociones y los sueños de los que allí habitaron. Casi que se puede oír el rechinar de las copas y la algarabía de las reuniones navideñas, los cumpleaños o casamientos, y también los funerales. O tal vez solo mera imaginación producto de mis recuerdos personales. Por una ventana que le falta un trozo de vidrio,
se puede observar el interior de una habitación. A simple vista, aparenta ser el comedor por su mobiliario. Una mesa muy extensa de madera oscura que presume la brillantez de su pulido a pesar de la tierra acumulada. Sillas con respaldos torneados, un gran espejo con bordes biselados, cuadros con retratos pictóricos y platos de porcelana provenientes del otro lado del mundo. Es un portal acrónico que entrelaza sensaciones y sucesos acontecidos en la casona de mis abuelos, derrumbada por inversionistas innovadores, profetas de viviendas de la nueva era. Un buen día, el acceso a la casona fue tapiado con estructuras metálicas y un señor, quien dice ser el cuidador, pernota por el perímetro evitando el ingreso de curiosos e intrusos, a excepción de algunos vecinos, a quienes le concede el pase libre a cambio de algo casero para el mate. Con el devenir de las obligaciones, las visitas dejaron de ser frecuentes, pero siempre constantes. Cada una de ellas es una convergencia armónica entre realidades, un refugio y regocijo emocional, y una oportunidad para agudizar los sentidos y percibir nuevas sensaciones o vivencia impresa en cada poro de su textura. Es como extraer un libro de una biblioteca compacta y tiesa que transita los ciclos del tiempo, impregnando su memoria en el entorno y el espacio sideral con sutiles voces. En aquel momento, cuando recibí la noticia, todo mi ser se estremeció de forma desorbitada e inusual. Los músculos del esternón, el galope de un caballo desbocado y la sinapsis neuronal simulando una computadora cuántica convergieron al unísono en una extravagante e inusual idea. Una cálida mañana, en una sinfonía de trinos y el eco del silencio dominical, aconteció el tan ansiado suceso. Armando, el nieto heredero, acudió al lugar convocado por su remembranza y la súplica de una literata apasionada por atesorar el bagaje impreso en sus muros. El automóvil se detuvo frente a la casona. Él permaneció unos instantes antes de descender, intentando recordar cuánto tiempo hacía que no estaba allí, mientras observaba la fachada cubierta de musgos. Con pasos lentos y sigilosos fue escalando cada peldaño hasta llegar al pórtico de entrada. La reverencia del mayordomo, inclinando con levedad su cabeza, fue el pasaporte al salón principal. Todo permanecía intacto como en los viejos tiempos. Las luces tenues, la multitud de invitados y las copas danzando al compás de un cóctel de risas, ideas creativas y planes de progresos. Un instante de gloria que se fumó ante la replicante y aguda voz de la mujer sentada al fondo de la sala. Por favor, ayúdame a impedir la demolición. Sol Sival, una escritora de obras que nos permiten disfrutar de su lectura y a la vez nos aporta una visión a nuestro sentido a fin de ayudar a encontrar nuestro destino. Muy agradecida, Sol, por tu visita a Placeres de la Lectura. Muchas gracias y bueno, para mí también es un placer estar aquí, así que muchas gracias.